Hola. Sí. Se'm sent? Així. Sí, Bueno, bona tarda a tothom. I disculpeu les incomoditats que ja eren previsibles, diguem, però és una mica va d'això. Em presento, jo soc el Marc Aureli Santos, estic ara de president de l'Associació Interdisciplinària del Disseny de l'Espai, del FAT, que m'ha encantat sempre dir, que m'ha encantat dir-ho encara que a mi em costa molt perquè vocalitzo fatal, però vol dir que és l'associació del FAT que fa la promoció de la feina dels professionals de l'arquitectura, l'interiorisme, el disseny, el disseny interiors, el paisatgisme, etc. Llavors, faig una petita introducció perquè l'any 2024 l'Ivan Pomés ens va comentar que estaria bé que com a FAT fer un homenatge al restaurant, aquest restaurant, el Jardineto, perquè feia 50 anys que s'havia fet per part de Federico Correa i Alfonso Milà, que va tenir un primer Premi FAT l'any 1974 i un segon Premi FAT l'any 2013. Llavors vam decidir començar alguna sèrie de coses i entre elles vam recuperar un projecte que es deia Mestres del FAT, que al final era parlar entre dues generacions. Vam començar amb un títol que és un punt friqui, que de fet és una referència al Mariscal, que un dia va dir que estava molt enfadat i em jugava la paraula FAT, diguem, i vam dir converses desenfadades, jugant amb les lletres de la paraula FAT, que en realitat, com que el dissenyador gràfic és molt fi, no com jo, i per tant no ho sap ningú, però jo ho explico, i ja està, perquè va d'això, va de desenfadament, no? I vam començar l'any 2024, el primer havia de ser l'Òscar, precisament, que el vaig anar a veure. En aquell moment va dir que no li venia de gust i que considerava que no, ja està, i cap problema, no va passar res. I vam començar amb la Virgalí, amb la Marina Povedano, hem anat fent unes quantes, també van introduir arquitectes tècnics, artistes plàstics, i ha estat interessant, diguem, no? I jo intentaré no enrotllar-me gaire. Aquest any fem un format híbrid perquè amb el tema de la capitalitat mundial de l'arquitectura, que hem demanat una subvenció, que ja sabeu que el FAT sempre és pobre, i llavors amb aquesta subvenció hem proposat una cosa més internacional, que és Premis FAT, Premis Mies. I a més farem una certa itinerància. Algunes sessions les farem aquí, algunes sessions les farem al pavelló Mies, i algunes sessions les farem al Design Hub i a un espai que es diu CUB, que estem reivindicant com a espai propi pel FAT. Llavors, per tant, és posar una mica en Flandes a l'espai propi pel FAT. I ja està, només volia explicar-vos això. Sabeu tots que després estarem una hora i mitja que ells vinguin de gust, i després qui vulgui puja a sopar al restaurant, que el Jardineto manté el menú de migdia com a deferència per la gent que es pugui quedar. I ja està, respecte als ponents d'avui, ho tinc facilíssim, perquè com que tots dos no cal ni que els presenti, doncs ja està, diguem, els cartons que sabeu tothom qui és, i per tant, com que és història de l'arquitectura, del disseny, fins i tot de la reflexió. Ja ha tingut diversos premis FAT, i més ha sigut un referent, sobretot per gent de la meva generació, que era com la generació immediata, i miràvem sempre allò que estàvem fent, diguem, i per tant no m'enrotllo més perquè només m'ha dit que no vol presentacions i ja està, no? I amb l'Igor també ja és un personatge que m'interessa molt, perquè de cop va aparèixer a la nostra vida Arquitectura G com una nova manera de fer arquitectura, que jo, mira, això no t'ho he comentat, que jo estava en l'exposició dels nous realistes, que jo vaig pensar que no us tocava massa a vosaltres els nous realistes, perquè sou com un pas endavant, però en tot cas ja parlaràs tu. Ja està. I ja està, simplement que els agraeixo a tots dos que he vingut, muchísimas gracias, y le cedo la palabra a Igor. Bueno, sabéis que Igor Urdapilleta, he dicho que soy arquitectura G, que además vosotros ahora con la parte de la familia Bofill lleváis B de ediciones de diseño, ¿no? Que eso no os explicaréis o no, pero está bien, porque hay algo como de herencia chula entre Óscar y tú, y ya está. Muchísimas gracias y luego seguimos, ¿vale?
Bueno, parece que yo no necesito micrófono, ¿verdad? No. Me han conectado por todos lados. A ver, sabéis todos que estas sesiones del Yardi con el FAT y todo esto pretenden poner en diálogo a un anciano más o menos prestigioso y a un joven emergente. Hemos asistido a algunas y el asunto no es fácil, porque casi siempre el anciano se come al joven emergente. Entonces, yo inmediatamente pensé que lo iba a hacer con Igor, que es un gran amigo, y con el cual nos separan más de 40 años. Y yo, por esto he puesto este título de Afinidades y Discrepancias, porque creo que nos acerca la mutua admiración de la obra del otro, pero a mí me parece que hacemos cosas muy diferentes, y en cambio Igor pretende esta noche demostrar que no, que hacemos cosas muy parecidas. Empezará él. No habrá proyecciones, ¿eh? Tenemos un blog y las imágenes son pura referencia. El que quiera analizar mejor la obra se va a la página web y tiene posibilidades. Y aparte de esto hay un blog en la planta baja y un blog en el altillo de cada uno de nosotros para que la gente los pueda consultar. Entonces, nuestra idea era que empezase Igor comentando obras nuestras, obras de Luis y mías, algunas de ellas, y con lo cual yo podré intervenir evidentemente, y yo después haré un comentario sobre 2 o 3 obras muy significativas que yo creo que tienen las virtudes y los defectos y los pequeños defectos que me gustaría comentar. O sea que le doy la palabra a Igor y empieza él, que lo tiene mucho más preparado, como veis. Antes de nada, creo que también es importante poner un poco de contexto. ¿Se oye? Tienes que acercarte más. Perpendicular. Poner un poco de contexto. Porque Óscar y yo habitualmente quedamos para cenar y siempre me dice: tenéis que dejar de ser tan minimalistas. Y entonces yo un día ya cabreado le dije que no somos minimalistas, no tiene nada que ver con minimalismo lo que hacemos. Entonces justamente había leído una entrevista de Martin Van Severen en la que él decía que rehuía cuando le decían que él era minimalista, porque decía que el minimalismo se quedaba muy en la superficie y que a él le gustaba más que le llamaran esencialista, o que él entendía su trabajo más como puro esencialismo, como algo que llega a una profundidad que el minimalismo no llega, que se queda más en la superficie. Porque el minimalismo no es como en el mundo del arte. En el mundo de la arquitectura se ha superficializado mucho, entonces no tiene nada que ver. Entonces Óscar se quedó con ideas y desde ese día me empezó a decir la historia de el esencialista. Y entonces yo, para esta charla, recuperé, porque obviamente tengo todos los libros de Óscar, pero recuperé un libro que cuando yo era estudiante, estaba en Pamplona, no iba mucho por la universidad y había una librería. Solamente había una librería de arquitectura. Y en esa librería de arquitectura vi una portada que había un zapato y una zapatilla. Y entonces yo nunca había oído hablar de Óscar Tusquets y cogí este libro. Y lo que ponía en este libro me llegó muy profundamente, porque tenía una visión transversal del mundo del diseño, no solamente de la arquitectura, sino que hablaba de sensualidades más que de soluciones técnicas, o hablaba más es como que llegaba a la raíz del problema y siempre proponía o ponía ejemplos de cosas muy low-tech o cosas que llegaban a la raíz del diseño más que a grandes expresiones técnicas. Y creo que con esto, y por eso he hecho una serie de puntos, él me dijo, elige unas obras mías, yo elegiré unas tuyas. Creo que siendo muy diferentes lo que hacemos, quiero demostrar una tesis en la que él, porque él dice, cuanto menos minimalistas sois, mejores sois. Y yo creo que él, cuanto más esencial es,
en su obra mejores también. Entonces, con los puntos que quiero hablar y que él querrá hablar, quiero demostrar que él es más esencial de lo que le gustaría ser, y él seguramente me instará a que sea menos esencial de lo que me gusta ser. Entonces, el primer ejemplo que había elegido, todos los ejemplos que he querido coger son sitios que he visitado, porque él cree que es muy importante que una obra la hayas visitado, o son objetos que he tenido entre mis manos, con lo cual sé cómo son y cómo funcionan. El único que no he podido visitar, que ya veréis, es el restaurante Azulete, porque desapareció y quería que estuviera. Entonces, el primer ejemplo es la Casa Victoria, que está en Pantellería desde el 1972, y el tema, que le pasé a Óscar unos temas que quería hablar, en este caso, con esta casa lo que quería hablar era la obra preclásica, que es así como la acuñó Gardela, y la arquitectura despojada de todo orden y ornamento. Entonces, no sé si conocéis la obra, está en las fotografías por ahí, pero es una casa delante del mar, en Pantellería, que tiene una secuencia de pilares en 2 plantas que definen un espacio intermedio y está despojada de cualquier lenguaje, va a lo más esencial y habla de una cosa que me parece extremadamente rica, que son los espacios intermedios. Y luego además hay una serie de capas que son muy interesantes, como que la idea de lujo que tiene la casa no está basada en el ornamento o en lo que la decoración puede aportar, sino que hay un patio trasero que ofrece luz, doble iluminación, ese patio trasero también da ventilación cruzada, etcétera, etcétera. Pero sobre todo me interesa por estos pilares que definen este espacio intermedio y que con solamente una capa frágil casi precaria de cañizo hace esta otra habitación, que es la habitación que más se vive. Y bueno, esto, o sea, es como el primer tema que quería tratar. Bueno, a ver, yo digo que va a hacer un poco de trampa, porque va a coger unas obras que yo digo, no va a hablar del metro de Nápoles o de la cara de My West en el Museo Dalí, porque le costaría decir que... Porque he dicho que quiero coger los que más interesantes me parecen. No, pero evidentemente la casa de Pantellería, que es de las obras más trascendentes que hemos hecho con Louis Clotet, partía de un principio primero legal, o sea, las casas de Pantellería son 2 damusi. Los damusos son construcciones agrícolas para las herramientas del campo de Pantellería, que esta costa, como ya en aquella época estaba protegidísima, la única posibilidad era ampliar prácticamente en sótano. Por lo tanto, nosotros ya con Luis lo vimos claro, vamos a hacer 2 dormitorios en estos pequeños 2 damusi y todo lo otro lo vamos a poner en un semisótano, porque el terreno hace mucha pendiente, y entonces vamos a meter allí el salón y la cocina y el comedor, ¿no? Y entonces, lo que sí que es una decisión muy consciente es, por delante de este desorden, vamos a plantear un orden de columnas separadas 1,20 m, una de otra, pilares muy sencillos de hormigón que están muy mal construidos, porque a Luis y a mí nos encantaba que fueran tan primitivos, porque claro, el maestro de obras era el maestro del pueblo, el movimiento de tierra se hacía con un burro, y vamos a pautar el paisaje. O sea, no solamente desde el mar voy a ver un orden, que Ignacio Gardela nos dijo que era preclásico, con lo cual nos dejó planchados, sino que desde dentro, en vez de una visión generosa pero sin referencias, vamos a ver pautada con unos elementos. Y es evidente, es verdad que después hicimos un pavimento que un poco por nuestra sorpresa reflejaba, que es un grès, con lo cual realmente la imagen se convierte en una imagen bastante abstracta, ¿no? de unos elementos repetidos, iguales, a la misma distancia, que se reflejan en el suelo
y bueno, puedes llegarlo a ver como una obra esencial. Bueno, No, luego hay una, lo cosa muy, acepto. hay una cosa muy bonita, que la casa funciona como filtro todo el rato. Que eso es lo que es un filtro hacia el exterior. Todo el Sí. rato es un filtro. Y esta idea tan básica, llevada de una manera tan despojada de cualquier tipo de lenguaje, creo que la hace una obra bastante esencial. No, yo creo que es de lo mejor que hemos hecho nunca. Lo cual evidencia que una obra de 80 metros cuadrados puede ser lo mejor que has hecho nunca. O sea, a ver, yo creo que con la juventud, esto lo he meditado mucho, ¿no? Si se mejora con la juventud, digo con la experiencia y con la vejez. Y cuando se dice, oh, es que vuestras obras primeras, yo digo, oye, ¿hay algo más bello de Sisa Vieira que la piscina de Oporto? O sea, yo creo que con la experiencia puedes acometer problemas más complejos. O sea que con la vejez puedes escribir Ana Karenina. Pero para hacer el poema de Cantejondo o para hacer La casa de Pantelería se puede ser joven. Y creo que sí, que fue un momento de inspiración, aparte de que mi prima fue una clienta absolutamente excepcional, porque yo creo que una obra excepcional sin un cliente excepcional es imposible. Pero también dices que sin figuración, poca diversión, y poca figuración hay en esta obra. Muy poca figuración. No estoy de acuerdo. Yo creo que allí está Grecia, está, bueno, un montón de cosas, que yo creo que sí. El Mediterráneo, Grecia, el orden, bueno, la cultura del cañizo, bueno, del sombrajo, de filtrar la luz. Obviamente hay referencias, pero quiero decir, no hay ornamento, no hay, no lo puedes referenciar con una cosa concreta, ni con un... No, ya te dije que inmediatamente antes de esto habíamos hecho el bebé de Georgina. Y el bebé de Georgina sí tiene unos elementos como una balaustrada de cerámica neoclásica y un poco de capitel en las columnas, es menos primitiva, ¿no? Pero bueno, ya nos iba bien, porque queríamos hacer un belvedere neoclásico y disfrazarlo. A ver, nosotros estuvimos muy influenciados por Robert Venturi, mucho, en aquel momento. Y disfrazar un edificio nos parecía lícito. Lo cual Federico Correa, nuestro maestro, nos riñó muchísimo. Cuando le hicimos el proyecto dijo, gente de vuestro talento no debería hacer estas cosas. Pero insistimos. Y el teórico principal del posmodernismo dice que es la primera obra posmodernista sin mala conciencia es el bebé de Georgina. De no hay ironía, humor, bueno, sí, humor, no. Es lo que nos parecía más bello en aquel lugar. Y en Pantelería nos parecía más bello una cosa más esencial, ¿vale? Bueno, pasamos exacto. Pasamos a la segunda imagen que está en el cuaderno, que en este son dos objetos de diseño. Uno es el Banco Catalano de 1975 y el otro es la Hipostidiala de 1979. Y el tema que me gustaría tratar aquí es la economía de medios y la eficiencia como expresión y belleza. Entonces, aquí volvemos a lo de sin figuración, poca diversión. Aquí no hay ningún tipo de figuración y creo que, o sea, hay, no sé si decir si hay diversión o no, pero creo que son dos ejemplos excepcionales del diseño contemporáneo. Porque creo que van precisamente a la esencia del problema y lo resuelven con economía de medios, con la máxima economía de medios posible. Y creo que esto es lo que los hace bellos. Por ejemplo, en la imagen que estabas enseñando Qué jóvenes éramos.
la imagen que estabas enseñando de Ana Boiga sentada para resolver la ergonomía, al final, luego vosotros lo resolvéis con un deployé, porque es un material que al sol no se calienta tanto porque tiene más aire que el propio material. Además, conseguís la superficie con el mínimo material posible, y luego la estructura que lo sustenta es una estructura de tubos que es la mínima para aguantar ese vano. Y funciona perfecto, es perfecto. Hoy en día sigue siendo contemporáneo, aguanta el tiempo. Dentro de 20 años seguirá siendo contemporáneo. Y lo mismo con la hipóstila. La hipóstila es, con una boquilla de extrusión, ¿cuántos metros soy capaz de resolver? Encima a boquilla la hago estrecha en la punta, con lo cual parece más esbelto, y con esto, y con otra boquilla de aluminio, con lo cual es monomaterial, hago los pilares. No se puede ser más esencial, creo. A ver, yo te dije que, claro, coger la hipóstila es un poco... No, pero el Banco Catalano también. Es un poco de trampa, porque la hipóstila es inmejorable. O sea, no se puede hacer con menos más. Es decir, que además lo ha demostrado el mercado, lo que ha durado, todo, ¿no? O sea, nosotros habíamos hecho unas estanterías con Luis para poner el cepillo de dientes, y empezamos a ver que la gente empezaba a poner la enciclopedia catalana y de vidrio con un pequeño empotramiento en la calle, en la pared, y dijimos, esto no puede ser, tenemos que hacer una cosa que aguante en el suelo. Pues esto lo llamamos hipóstila, ¿no? Entonces, bueno, unos pilares y unas. Nos ayudó muchísimo el ingeniero con el cual hemos trabajado siempre, que es Jesús Jiménez, que es un fenómeno, y hicimos una estructura óptima que permitía cambiar la altura, bueno, ¿no? Banco Catalano sale del banco de Gaudí del Parque Güell, ¿eh? O sea, el perfil lo fuimos allá y lo calcamos, porque no habíamos visto un banco duro en el mundo más cómodo que el banco del Parque Güell. Pero es que refuerza mi teoría. Es como la chimenea de Coderc, que Coderc cogió la chimenea del siglo XVIII, la sección Rumford, creo que se llama, o no sé cómo se llama, cogió, y lo que era macizo, él lo vació, lo puso en chapa y perdió masa radiante, pero a la vez consiguió un radiador mucho más rápido. Es decir, lo liberó de todo el material y solamente hizo la forma de la sección, y la sección dibujada la convirtió en chimenea. En el banco estáis haciendo exactamente lo mismo. Bueno, porque yo te diría que a nosotros, sobre todo a mí, me ha gustado mucho trabajar con la memoria, en los diseños, en la pintura y en la arquitectura. Y por lo tanto, que recuerdo una obra de Gaudí, una vez hice una silla, de la cual hoy no hablamos, pero cuando lo que ve dice, ay, parece de Molino y de Gaudí, pues mira, la llamaré Gaudino. No fue consciente, pero me encantó que recordase a Gaudí o Molino, ¿no? O sea, yo creo que trabajar con la historia es muy apasionante, y trabajar con la memoria es muy apasionante. Y a lo mejor vosotros deberíais hacerlo un poco más. También lo hacemos, pero no lo explicamos, pero también está, obviamente. No significa que no existan... Perdón. Pero vuestra memoria es mía, pero esto ya tocará. Vale. Pues pasamos al siguiente tema, si quieres, que es la balsa, y que esto te abre además a ti un tema que quieres hablar, que es el de la cubierta. A mí, la balsa, es de 1978. Y el tema que me gustaría tratar es la cubierta como cobijo y sombra. Entonces, la balsa, para los que no la conozcáis, era una antigua cisterna que la querían convertir en restaurante. Ellos, en la parte de la cisterna, hicieron una vivienda y solamente hicieron una cubierta que no tocaba en ningún momento la cisterna, y luego la extendieron con un canizo. En este caso, de nuevo, es una estrategia en la que se va a la raíz del proyecto, que es cómo convertir esa cisterna en otra cosa, y solamente dibujando una cubierta ya cambia completamente de significado. Y esta cubierta no requiere ningún tipo de ornamento, ningún tipo de decoración. Es más, la decoración de este restaurante es completamente irrelevante,
porque ha cambiado y el espacio sigue siendo el mismo. No depende de la decoración, no es un restaurante que dependa. Toda la importancia del proyecto está en esa cubierta. Y en este sentido también creo que es un proyecto muy esencial, porque va a la esencia de la necesidad del proyecto y lo resuelve con los mínimos recursos posibles, que es una cubierta de madera y una extensión de cañizo. A ver, esto también porque tú siempre dices que la extensión de Soldevila te gusta mucho, a mí no me gusta tanto, porque creo que precisamente rompe esta transición tan bonita entre la sombra, entre el cobijo y la sombra. De repente se convierte en otra cosa que es un intermedio que para mí no funciona tanto. bueno, a ver, es un proyecto que nace de la cubierta, eso está claro. A ver, nuestra idea era, vamos a hacer un chiringuito de la Barceloneta. Nadie lo vio como un chiringuito de la Barceloneta. Nos han dicho que es japonés, que es californiano, que no sé, pero no salió un chiringuito de la Barceloneta. Ahora, la cubierta es bastante compleja, ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque, claro, las vigas empiezan a teniendo una luz, pero cuando llegan a la esquina van teniendo una luz menor. Entonces, con Jesús Jiménez dijimos, hombre, cambiarlas de altura creará un problema de apoyo en la jácena, creará un problema de la jácena perimetral. ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no las espaciamos más? Entonces realmente las vigas están más cercanas en la parte central y se separan hacia las esquinas. Y esto... A ver si el esencialista va a ser Jesús Jiménez y yo no lo sabía. Bueno, pero estamos para explicarlo. Yo creo que esto no tiene que ser evidente, pero introduce una complejidad. No, a mí lo que me gusta es que la cubierta no toca la cisterna. El proyecto que vosotros hacéis no toca lo existente. No toca nada. Y en cambio cambia por completo el significado de ese objeto arquitectónico. Es otra cosa completamente. La cubierta no toca a nada, porque incluso la doble puerta de entrada no llega al techo, tiene un techo de cristal, y la cubierta realmente es un paraguas, ¿no? Entonces, bueno, hacer una cubierta de madera es un proyecto muy bonito, hacer esto, ¿no? Y hacer un lucernario en el centro. Pablo Bofill siempre cuenta como su padre, cuando hicieron el aeropuerto, el segundo aeropuerto, la T1, estaba obsesionado para que no se lo jodieran, como le habían jodido la primera terminal. Entonces él estaba obsesionado en cómo resolver el aeropuerto sin que en el futuro se lo pudieran fastidiar. Entonces él pensó que la manera más inteligente era resolver una cubierta que nunca pudieran tocar y que diera igual exactamente lo que pasara debajo de la cubierta, porque la cubierta siempre iba a estar intacta. En este caso, hablas del de Barcelona. El de Barcelona. El de Ricardo. El de Ricardo. Y en ese sentido, por muchas perrerías que le hayan hecho al aeropuerto de Barcelona, sigue funcionando muy bien, a diferencia de otros aeropuertos internacionales que el día 1 están bien, pero el día 2 ya no, porque han metido más tiendas, En este caso es una cubierta continua, que es un proyecto bastante... Yo siempre le digo a Pablo también que es un proyecto bastante... Parece un poco de Sejima, porque es como una cubierta continua, y debajo todo lo que pase da un poco igual. Y en este caso, la balsa, creo que es un poco lo mismo. Creo que el proyecto de interiorismo que se ha hecho después es bastante peor que el que había inicialmente, pero el espacio no cambia, se come igual de bien, no, quiero decir, igual de a gusto, que la comida tampoco sea tan buena como antes, pero creo que el espacio sigue siendo excepcional, no depende de qué sillas haya, no depende de qué mesas haya, es el espacio el que te da. Y por eso mismo creo que la cubierta de Soldevila, por muy atractiva que sea, pierde todo tipo de sensualidad que existía en el antiguo cañito. Ya, pero es que el encargo era cerrar un trozo de terraza porque en aquel momento los fumadores pudieran estar fuera. Esto ya a lo mejor se hace más radical y tampoco van a poder fumar fuera, ¿no? Pero lo del aeropuerto ha sufrido una alteración muy grave porque el proyecto de Ricardo era una plaza de la cual salen unos brazos, con lo cual siempre sabes dónde estás, a diferencia del aeropuerto de Madrid, donde aunque haya cambio de colores, nunca sabes dónde estás. O sea,
y han puesto una isla comercial en el centro, que destroza bastante la idea, y tú sabes que hay el proyecto Sí, el proyecto de extensión. De que el Altillo ocupe toda la plaza, sí. Y yo creo que es pero la cubierta una agresión grave. La cubierta, que es la que te guía por todo el aeropuerto, seguirá estando intacta. Hombre, sí, pero estamos hablando de obras espaciales, no de decoración, o sea, y la circulación ya queda alterada. Entonces, claro, dicen que Ricardo antes de morir dijo salvarme el aeropuerto. No, yo siempre digo la verdad, o sea, y entiendo lo que quiere decir, porque yo creo que es de sus mejores proyectos y que lo que pretende AENA, porque AENA es la que manda por encima de los arquitectos, y es una agresión para tener más tiendas, porque tú llegas a afirmar que los aviones sufren retrasos para vender más en las tiendas, que un piloto te lo dijo, o sea, que el asunto es de esta gravedad. Es un tema lateral. Es un tema lateral. ¿Pasamos a otro tema? Sí, claro, tú mandas. Pues, el Azulete, que este es el único que no pude visitar, es el 1983. Y aquí en este proyecto hay una cosa muy interesante que creo que también tiene que ver y está muy ligada y muy linkada a los problemas de la arquitectura hoy en día, que es el tema de los grosores. Entonces, aquí lo que me gustaría hablar es el proyecto como línea y los grosores y el confort. Entonces, no sé si conocéis el proyecto, pero es una casa que tenía un jardín y os pidieron hacer un restaurante, y en lugar de hacer el restaurante dentro de la casa decidisteis colonizar el jardín. Y creo que la manera más bonita de colonizar el jardín es lo que hicisteis, la acertada, es hacer una línea muy muy fina, que es la que te separa el interior del exterior, con lo cual cuanto más fina sea esa línea mejor, y esa línea la hicisteis de cristal, esa línea del dibujo se convierte en un material que es el cristal, pero esto daba una serie de problemas y fuisteis añadiendo una serie de capas frágiles de nuevo y una serie de capas casi precarias que iban dando ese mínimo grado de confort y no el máximo grado de confort, que es a lo que hoy en día la normativa requiere. Es decir, la normativa hoy funciona con unos grosores que es para dar el máximo confort posible. Y lo que me gusta de este proyecto es que las capas que se fueron añadiendo de forma casi precaria y frágil daban el mínimo confort necesario. Y esa capacidad de dar el mínimo, esa línea, es la que me parece muy interesante y la que creo que convierte también el proyecto en esencial, porque es cómo colonizar un jardín con la menor cantidad de material posible. Había árboles dentro. O sea, dentro del invernadero se salvaron 2 árboles. O sea que era realmente la intención. Había árboles de gran porte muy bellos, entonces la intención de no tocar nada, ¿no? O sea, en un momento determinado la fachada hace un retranqueo para salvar un tronco, ¿no? Y realmente todo el perímetro eran vidrios correderos sin marco. Parecían una obra vuestra. O sea, no, eran como de vitrina, ¿no? O sea, tampoco hacía falta. La calefacción iba por debajo del pavimento y claro, aquí sí que los muebles y todo esto yo ni intervine, se aprovecharon los que habían de fundición. No, pero creo que lo bonito, y creo que lo que nos enfrentamos mucho hoy en día y en el estudio es un problema al que es cómo llegar a ese mínimo de confort que nos haga cumplir, aunque sea mintiendo o aunque sea como poniendo capas encima de otra cosa para que parezca que estamos cumpliendo, para llegar a ese mínimo de grosores posibles. Bueno, esta sección creo que es muy bonita, al final es una línea la que define el proyecto y no hay grosor. Y creo que esto es muy bonito y es una cosa que la arquitectura hoy en día está perdiendo, y creo que todos los arquitectos o diseñadores de nuestra generación se está enfrentando. Y creo que esta idea de ir al mínimo y no al máximo confort es interesante y necesario. Vosotros ya aceptáis sacrificar partes de confort. Sí.
Este es un tema que ya lo hablaremos cuando te toque. Pero hace un poco... Oye, el vidrio no ajusta con la obra. Hay corriente de aire. Bueno, está bien. Con otro tema que me parece muy interesante, que es que las cosas se deterioren, también te parece atractivo. Sí. O sea, que la carpintería de las casas muy interesantes de Enric Miralles alrededor de su mercado, que la carpintería de madera está envejeciendo mal. Miralles me parece más interesante cuando se pudre que nuevo. Sí. Porque creo que su arquitectura está hecha para eso, y creo que es cuando realmente es interesante. Entonces, y respecto a lo del confort, o lo de Van Severen también decía una cosa muy interesante, que cuando tú reduces algo a lo esencial, no significa que el objeto se esté adaptando 100% a ti, tú también te tienes que adaptar al objeto. Y esto también tiene algo en relación a lo que decíamos el otro día, tu escuela, tu famosa escuela alemana, que cuando tú te ibas cambiando de la villa donde estabais en la escuela, la escuela no se adaptaba a ti, sino que tú te adaptabas a qué parte de la... Esto... con esto lo que quiero decir es que... me ha leído todos los libros, lo sabe, pero yo explico que yo tuve la gran suerte de ir a la escuela alemana de pequeño, y que en aquel momento era mixta de sexo, mixta de creencias religiosas, la mitad de la clase era protestante, que ellos se llamaban evangélicos, y para mí fue una experiencia fantástica. Y nos cambiamos de lugar y fuimos a un chalet señorial, que ya no existe, que estaba a la izquierda de la calle Muntaner subiendo. Y entonces yo decía que era una cosa muy bonita, que es que cuando pasabas de curso cambiabas de aula, y entonces había un aula que tenía una vieja llar de foc y una que estaba debajo de la cubierta y tenía el techo inclinado. Y entonces todas estas escuelas, que lo importante es de la ventilación cruzada, el estándar, no sé qué, todas las aulas iguales. Vamos a ver, ir al colegio es un trauma, porque para un niño ir al colegio es un trauma, y esto está demostradísimo, y he tenido hijos y lo he comprobado. Como más pareciese una casa, mejor un colegio. Hablo de un colegio primario, ¿eh? Entonces, no hay nada que parezca menos una casa que un colegio que cumpla normas hoy en día. Y cuando me dicen, ¿has notado faltar algo en tu vida, un encargo? Digo, bueno, un rascacielos en Nueva York y un colegio. Porque me gustaría hacer un colegio así, que cada aula fuera diferente. Y que he pasado de curso, el aula es otra. Bueno, yo creo que todos los que hemos ido al colegio entendemos lo que yo quiero decir. Y pues precisamente esta cosa de tener que tú adaptarte al objeto, sea un objeto de diseño, un objeto arquitectónico, lo que sea, creo que es muy interesante. No que, como tú bien dices, sea un edificio que está plenamente resuelto en todas sus aulas, sino que tú tienes que hacer un ejercicio también de adaptarte a las cosas. Y esta idea me parece que es muy interesante. Bueno, un arquitecto holandés que en aquel momento tenía mucho prestigio, que yo conocí, era un loco de cuidado. ¿Cómo se llamaba? El que hacía juegos de niños que saltabas por encima y eran Aldo maravillosos. Aldo Van Eyck. Aldo Van Eyck. Y él sí que tenía colegios pensados así. Hizo una iglesia y me dijo, no quiero hacer una iglesia global, que todo el mundo vea el altar, que no te puedes esconder. No, voy a poner pilares que aunque no aguanten, tú tengas un espacio. Las iglesias antiguas, pues tú tenías un espacio que te podías aislar un poco y tener tu mundo de oración privada, digamos, ¿no? Y Aldo Van Eyck tenía su interés, ¿eh? Mucho. Va, siguiente punto, que si no... Platos Victoria o la vajilla Victoria de 1991. Y el tema aquí que me había apuntado era la sensualidad como material de diseño. Entonces voy a leer dos frases que tú pones en tu web textualmente. Que una, me obsesionaba que me obsesionaba que el ornamento no distrajese o entrara en conflicto con la comida. Y la segunda frase que dices es,
La forma de un plato tiene milenios de historia y no se puede modificar sustancialmente sin grave peligro de caer en lo banal. Esto me lleva a otra cosa que hemos hablado muchas veces, que no hay mejor fondo que un mantel blanco y un plato blanco para ver la comida. Es lo más agradable porque refleja la luz, porque esto es un poco como los cuellos de Velázquez, que la vestimenta es oscura, el cuello de Velázquez pinta los cuellos blancos y eso ilumina las caras. Lo mismo pasa con la comida. Entonces tú te enfrentas a este problema cuando te lo dicen y ves que ornamentar un plato no tiene mucho sentido, que ornamentar la base tampoco, y entonces te das cuenta que la luz es el material con el que puedes diseñar. Y entonces haces una base ligera, sutil, las alas, la pintas de rojo, con lo cual esto refleja el plato y levita. Hace una sutil película y el plato levita un poco. Y el material de diseño no es la cerámica, no es... Estás trabajando con la luz sobre el material. Y esto también me parece tremendamente esencial. O sea, bueno, yo, a ver, Enrico Story, el propietario de Dríade, que no sé si sabéis que se la acaba de comprar. ¿Qué tal? ¿Ah, sí? Sí, es un caso insólito. Una empresa española se ha comprado una empresa prestigiosísima italiana. Y dice, tienes que hacer una mesa entera, la cubertería, los platos. Entonces, en aquel momento vivía con Victoria Roque, que era una gran chef, y estábamos de acuerdo de que había muchas banalidades en la forma de los cubiertos y en la forma de los platos, ¿no? Y que un plato redondo tiene mucha razón de ser, y que el ala sirve para muchas cosas, para coger el plato, ¿no? Entonces, claro, mis diseños, sobre todo de los platos, eran muy delicados, pero tenía muy poca imagen. Entonces dijeron, oye, deberías hacer algo. Y yo pensé, ay, pero los platos decorados, aparte de cuando se ponen en la pared, ya me parecen vomitivos, pero la comida encima de toda una decoración, y sobre todo a partir de la cocina japonesa, que se ha planteado el problema compositivo formal, no gustativo, sino formal del plato. Cuando tú debajo tienes un paisaje barroco, ¿cómo lo voy a hacer? Y entonces es lo que se me ocurrió, hacerlo fuera, ¿no? Hacerlo fuera, digo, sí. Pensé un poco en las lámparas de Poulsen, que siempre me han impresionado mucho, que están hechas todas de reflejos, ¿no? Y entonces cogí un plato en casa, lo pinté de varios colores, y evidentemente el que me daba un reflejo más evidente era un bermellón. Y entonces se lo dije a Enrico Story y me dijo, yo creo que todo esto que me explicas no se va a ver, pero tengo tanta confianza que lo haremos. Fíjate cómo ha evolucionado la cosa, ¿no? Y sí, lo hicimos y realmente se ve. Si el mantel es blanco, se ve evidentemente. Y si hay un sotopiato, un plato de respeto, y encima hay el plato, sobre el plato de respeto tú ves el reflejo. Sobre todo de tu vecino. No solo ves el reflejo, sino que lo bonito es que lo levita un poco. Y además, exacto. Tiene una sensación de que el plato levita. Fue un momento, uno de los raros momentos de inspiración. Bueno, y la última imagen que he elegido, que creo que ya sirve para resumir y para reafirmarme en mi tesis, es el patio Pomés. Mi tesis de que cuando eres esencial eres mejor. Es el patio Pomés de 1996. Y el tema que te lancé, que te mandé, era la escala y el ornamento estructural. Porque en este caso lo que me interesa es que no es... Era un patio, como podría ser cualquier otro, y entonces lo que hace Óscar, de una manera creo que muy inteligente, es dar escala a ese patio. Y le da escala a través de un orden arquitectónico. Y ese orden arquitectónico viene dado por una cierta ornamentación que hace que tú lo puedas medir y convierte ese espacio en un espacio legible. En este caso, el ornamento es plenamente estructural y
convierte ese lugar en un espacio, le da escala. Y en este sentido, creo que el ornamento está usado de una manera esencial también, porque es como estás utilizándolo de una manera, estás utilizando lo justo para que ese espacio sea un espacio y no sea un patio trasero. A ver, me ha hecho bastante gracia que escogieras una obra tan poco conocida y tan marginal, ¿no? Porque yo creo que está muy bien. O sea, a ver, Leopoldo tenía el viejo estudio del pintor, Urgell, que es un espacio central magnífico y tal, pero detrás había unos cobertizos de Uralita ocupando el patio de manzana, para entendernos, ¿no? Y él dijo, no, esto quiero que me lo transformes en algo. Y claro, en algo. Al lado hay 2 edificios de 6 plantas con 2 medianeras impresionantes, y yo pensé, ¿qué puedo hacer? Entonces la fachada de atrás del edificio tenía cierta gracia, así como la fachada de delante podía ser una fachada de una casa de pueblo cualquiera. La de detrás tenía un poco de pretensiones, ¿no? Tenía una balaustrada en la primera planta y dos columnas jónicas simplificadas. Y a mí se me ocurrió, podíamos hacer una cosa, que es reproducir esta fachada en las 2 medianeras y detrás, y hacer un cuadrado perfecto, con lo cual me quedaba un espacio detrás para lo que Leopoldo quería, que era una mini piscina, una especie de bañera grande, ¿no? Que quedaría detrás de la columnata, ¿no? Y entonces, como la medianera tenía tal presencia, yo dije, recordaba un edificio de Lutyens en la India. Lutyens es un arquitecto que me interesa muchísimo. Me lo descubrió Venturi, pero que tiene un voladizo enorme. Yo pensé, hombre, si yo todo alrededor hago una cornisa que vuela muchísimo, la presencia de las medianeras será mucho menos aparente. Y la verdad es que es verdad, y a las fotos se ve clarísimo, ¿no? O sea, que este voladizo, aunque deja un óculo enorme en el medio, pero hace perder la imagen de lo que la supera, que son las medianeras, ¿no? Y bueno, yo creo que la pena es que en planta baja tú disfrutas de este patio. Por ejemplo, la planta noble, que es la planta donde hay el gran estudio de Urgell, el contacto con este patio es prácticamente nulo. Y yo propuse abrir unas aberturas que hicieran un filtro hacia este patio. Pero bueno, una chica que supongo que hoy está por aquí, muy amiga mía, no me dejó. Yo creo que es una pena. Pero porque sí, ahora es la fundación de Leopoldo Gómez, o sea que esto continúa pudiendo visitarse. Y por último está el umbráculo, que no es tuyo, que es de Josep Fonseret, de 1883, y lo pongo porque es una obra que los dos coincidimos, que por lo menos es mi obra favorita de Barcelona, y si no es la favorita de Óscar, sé que es de sus favoritas. Y siempre he pensado que podía ser una obra de Óscar. Y además me parece que es una obra muy interesante porque reúne todos los puntos que he estado mencionando desde el principio. O sea, es una obra despojada de todo orden y ornamento, es economía de medios, eficiencia como expresión y belleza. Tiene también la cubierta como cobijo y sombra. Tiene el proyecto como línea, los grosores y el confort, tiene la sensualidad como material de diseño y luego el último punto, que era la escala y el ornamento estructural. O sea, creo que tiene todos estos puntos, resume todos estos puntos, y siempre he pensado que podía ser una obra de Óscar. Ojalá. Bueno, yo he explicado en un libro que cuando se le enseñé a Sterling,
porque fuimos a ver la Santa María del Mar, que yo creo que es la iglesia gótica más bella del mundo. Y dije, bueno, ¿sabes qué? Como está cerca te enseño otra cosa. Y lo llevé a ver en un braco. Y cuando salimos, dijo, es el edificio de Barcelona que me parece más bello. Y habiendo todo el gaudí que hay, ¿no? O sea, yo creo que es un edificio absolutamente mágico, un edificio hecho para que llueva adentro, es una cosa, y que tiene una fachada representativa, no es puramente una estructura ingenieril, tiene una fachada formalista, y tú entras al edificio, hay una puerta, ¿no? Es mágico, el umbral. Bueno, el ayuntamiento se ha espabilado porque aquí ese nunca se puede entrar, porque o está en reforma, que nos hace la reforma. Ahora o... se puede. Ahora parece que ahora sí. se puede ¿no? visitar de nuevo, sí. Pues empiezo a criticarte, ¿eh? Y toca. A ver, enseño muy pocas obras de él porque me permiten hablar de muchas cosas, ¿no? Una obra es la casa patio, que es lo que han hecho en Aigua Blava hace muy poco, pero poquísimo. ¿Qué me parece? La casa me parece interesantísima, el asunto de decir, bueno, teníamos un terreno excepcional en Aigua Blava, pero desde el cual ya no se veía el mar. Por lo tanto, no me empeño en que la casa mire al mar, sino que le hago un patio central generoso, con una piscina, que parece un estanque, porque no es rebosante, y hago que toda la casa gira alrededor de este patio y viva de este entorno mágico, porque aunque no se vea el mar, el entorno está lleno de pinos, es fantástico. Entonces, yo lo que digo es que esta casa no es tan diferente de la casa de Mies, que la casa de Mies todos sabemos que la clienta la llevó a los tribunales porque es una casa inhabitable, ¿no? Ya no un problema de intimidad, el cual ya evidentemente no tiene solución, sino un problema de aislamiento térmico, de protección del sol. Entonces, con esta obsesión de no hacer ventanas, yo creo que esta casa arrastra deficiencias de Mies, ¿no? Es verdad que ellos ponen persianas, esto es verdad, que carrugables. Yo recuerdo que lo que te he explicado algunas veces, que José Antonio Coderca, un amigo le dijo, tengo una casa, me voy a comprar una casa, pero me gustaría que la vieras para que me dieras tu opinión. Y Coderca le dijo, ¿tiene persianas? Dijo, no. Digo, no hace falta que vaya. Es verdad que en vuestro caso, sean rollables, sean plegables, hay persianas. O sea que esto, evidentemente, es una aportación. Pero, aquí tenemos, no sé, una ventana de dormitorio. De la fachada lateral, porque el terreno va subiendo y a la que la casa va dando la vuelta, las ventanas no pueden llegar al suelo y van escalonándose, ¿no? Y yo digo, ¿y no se abre? Sí, tenemos una carpintería que es la repera, que no se ve el marco, portuguesa, que corre entera. Corre 8 metros. No, esta es pivotante. Las del patio corren, pero estas son pivotantes. Ah, estas son pivotantes. Estas son pivotantes. O sea que no se abren del todo. Se podrían abrir, pero no se abren del todo. Bueno. Con un fin. Entonces yo lo que digo es que, vamos a ver, una ventana de una casa, de una buena casa del Ensanche, de Barcelona, tiene persianas de librillo fuera, librillo móvil, la carpintería con vidrio,
Dentro, postigos, si la casa es de calidad. Visillo y cortina de terciopelo. 5 filtros, porque además sabían que la luz es dañina. Se come las obras, se come... en una biblioteca el lomo de los libros se queda sin color. O sea, es evidente que la luz... Perdón, no había aislamiento térmico, no había vidrios dobles con cámara de aire, no había... Quiero decir, había todas esas capas porque no existía el aislamiento térmico, no existía el vidrio de cámara, no existía... Tienes razón, el doble vidrio te protege del frío, no del calor. No del calor. Mientras el sol entra hay el efecto invernadero. Entonces yo creo que el respeto por mí es excesivo. Creo que deberíais pervertiros un poco. Vale. y aceptar que, muy bien, vídeo térmico, pero un vídeo, que yo estoy en un dormitorio y está de acuerdo que alrededor tengo un bosque que es bonito, no lo discuto, pero Antonio López lo dice, la ventana ha desaparecido, y él habla como pintor, ¿no? Y pues la ventana profunda, el muro profundo que daba luz reflejada en los laterales, toda esta riqueza la hemos perdido. Y hay una cuestión. A ti el edificio de Berlín que te gusta más es el Museo de Mies. Sí, sin duda. Que no es un museo, es un templo maravilloso que debajo tiene un sótano donde ponen las pinturas. Esto es el Museo de Mies. Y a mí el edificio que me gusta más es la Filarmonia de Salud. Evidentemente esto nos crea unas diferencias, queramos o no. O sea, ¿no? Totalmente. Entonces, en este edificio hay otra cuestión que es vosotros permanente, que es, si podéis, cubierta plana. Entonces yo digo, falsa cubierta plana. Cubierta plana no existe, será con poca pendiente. No será aparente, pero la cubierta llevará hacia los desagües. Entonces, Igor me dice, no, porque hemos descubierto unos desagües que aspiran, no sé, tú explicarás lo que es, y lo puedo hacer totalmente plano y el desagüe me desagua. ¿Es verdad o no? Con cubierta 1% de inclinación. ¿Qué? 1% de inclinación. 1% de inclinación. Pero tengo que defenderme de muchas cosas, Óscar. Estás como haciéndome chato. Hombre, es que yo hablo de una obra, hablé 2 o 3, pero tú dices, la quiero plana y quiero que el canto se vea fino. Por lo tanto, claro, cualquier ocultación de hacer pendientes y todo esto me va mal. Entonces, y haré lo imposible para que siendo totalmente plana desagüe. ¿Es verdad o no? Más o menos. Sí. No, pues, ¿Puedo? Contradíceme. No, a ver, el tema es que yo, cuando he elegido todos estos temas de Óscar, que creo que tienen que ver también mucho con este primer libro que leí te mandé el otro día una foto de cuando hice hace 25 años que me lo compré. Creo que hay muchos temas que están en este libro, que están en nuestra obra. Y creo que somos 4 socios y creo que los 4 socios compartimos este mismo imaginario y estos mismos deseos, estos mismos anhelos. Uno de ellos es el habitar el porche. O sea, estamos como... mucha de nuestra obra es habitar un porche, es un porche habitado. Esto implica que al final la casa intentar reducir la casa solamente a estructura y cubierta, estructura y cubierta. Y la ventana no es una ventana como tal, como la entendería Sáez de Oiza, o la puerta, la famosa anécdota de la puerta de Sáez de Oiza, sino que es un filtro más. Y en realidad, cuando hablas del cristal o del...
Otra de las obsesiones de las que he mencionado antes es cómo intentar hacer esos grosores lo mínimos posibles. Por ejemplo, ahora estamos a punto de terminar el headquarters, las oficinas de apartamento, y va a ser un vidrio simple con unas venecianas que le quitan térmicamente no es lo mejor, pero tiene otras cualidades que si mínimamente térmicamente queda solucionado el problema, lo que ganamos es mucho mayor. Esto por un lado. Por otro lado, estas obsesiones como el porche, el patio, son cosas que se van repitiendo mucho en nuestra obra. El filtro, la acumulación de capas frágiles que te dan este mínimo de confort, son cosas que se van repitiendo mucho. Y creo que esta casa, gracias a un muy buen cliente, es la suma de muchas de estas cosas. Al final es una cubierta, creo que hay una foto que es bastante bonita, que elegiste, que es la primera, esta, en la que se ve que cuando tú llegas a la casa solamente ves una cubierta, no ves carpinterías, no ves celosía. Y luego hay otra foto muy bonita que también has elegido, que bueno, creo que es bonita, que es cuando toda la casa queda cubierta de celosía, como si fuera un umbráculo, pero sin carpinterías, porque las carpinterías se retiran del todo. Con lo cual, lo que te separa del exterior es una celosía de madera. Entonces, la ventana como tal no le damos tanta importancia, porque le damos más importancia a la estructura, a la cubierta y a esta sensación de habitar un porche. Por aquí están Nina y David, no sé dónde están, están allí. Que también cuando hicimos su casa, que otros fabulosos clientes, todo el rato la idea era habitar un porche. Ellos tenían también un jardín trasero y era al final reducir su casa a una estructura y unos forjados que funcionaran como un porche, como un porche habitable. Y luego, en su casa en concreto, no hay una celosía, lo que hay es unas carpinterías que se retiran por completo y una cortina. Y esta cortina es la que te da el confort en verano, porque te quita la iluminación directa, pero también te da el confort de poder retirar completamente las carpinterías y lo que te separe de tu jardín, que en su caso es un jardín de abedules, sea una simple cortina. Esta condición de reducir el muro al mínimo grosor posible es una cosa que nos obsesiona, y la ventana como tal, en muchos casos, forma parte de una capa más de este filtro, pero no le damos la importancia compositiva de una ventana como tal. Es una capa más de este filtro, como en el azulete sería la cáscara que envuelve el jardín. Pero hay todo un tema, ya lo has explicado muy bien, y la casa es una formalización directa de la intención. Pero el poder abrir un postigo y tener 20 centímetros de la ventana abierta por la mañana y tener una intimidad, la ventana, des del fantasiador es todo un mundo. Yo quería hacer una exposición, como hice sobre la escalera en el CCCB, sobre la ventana, porque es todo un mundo. O sea, el mirar a través de la ventana, el que te miren a través de la ventana, la luz reflejada, o sea, bueno, que lo vamos a abandonar. Bueno, yo creo que... No, hay momentos en los que tenemos que utilizarlo. Pero... Es una pretensión de mies, pero yo en este aspecto... A ver... nunca he visto a Mies utilizando una secuencia de filtros, Mies dice, de cortinas, menos es más, corticones. Less is more. Y Venturi dice, less is a bore, ¿eh? O sea, menos es un aburrimiento. Y entonces Luis y yo hubo un momento que esto nos lo creímos, ¿no? Y leímos contradicción y complejidad en la arquitectura y nos conquistó bastante, ¿no? Entonces yo creo que
siendo evidentemente un artista de un nivel altísimo, porque yo, por ejemplo, reconozco que el templo de Berlín es buenísimo, pero creo que esto que tú dices es esencial. Bueno, todo depende de lo que consideremos que es esencial, ¿no? Entonces, para mí, una cierta intimidad, una cierta posibilidad de cerrarse, abrirse, el grueso del muro, la luz reflejada, es algo que se ha perdido en este tipo de arquitectura. Esto de la intimidad también tiene algo como está relacionado con la idea del confort. Cuando tú ves la obra de Sejima o de Sanaa y la ves en libros, cambia mucho cuando la ves en persona. Porque cuando la ves en persona, todo filtro cuenta, toda cortina cuenta. Y esta cosa de intimidad te la puede dar una simple cortina. No hace falta que sea un muro. O sea, lo que quiero decir es que todo esto, lo que estás hablando, es muy interesante, pero contradice otras cosas que también perseguimos en el estudio. Es decir, tú no podrías hacer una arquitectura de secuencia de ventanas si lo que quieres hacer es un porche. Y en este caso, como en otros tantos, prevalece la idea de un porche habitado, porque nos parece una idea mucho más sensual, siempre y cuando, obviamente, ese porche tenga los filtros necesarios para protegerte de la luz directa, para protegerte de la lluvia o para protegerte Pero este límite entre lo incómodo y lo cómodo para mí es lo interesante. Y poner entredicho lo que es el confort. Y, por ejemplo, esto que decías del postigo, bueno, pues Sanaa te lo resolvería con Sejima, te lo resolvería con una simple cortina y ya está. O sea, quiero decir que hay diferentes modos y yo entiendo la sensualidad de en una habitación muy oscura abrir solamente el postigo y que entre una oblicua, una línea. Un Hammershøi. Lo entiendo perfectamente, pero bueno, persigue otras cosas. Y en este caso nosotros, la obsesión del estudio es, en estos momentos, es reducir la estructura al mínimo posible para conseguir una estructura habitable. A ver, yo comprendo que no me vas a dar la razón. No hay nada peor que un diálogo que espere que haya conclusiones, ¿no? Yo te digo, otro asunto muy significativo es que normalmente en ninguna planta vuestra salen muebles, ¿no? Yo no veo ninguna planta de José Antonio Coder que no solamente en ninguna planta salen muebles, sino que no fotografiáis nunca una casa habitada. Y tú ya me explicaste que es que por contrato, lo cual me dejó admiradísimo, el propietario tenía que tener la casa acabada y vacía 48 horas para que la fotografiarais. Esto me pareció admirable, pero muy significativo. O sea, que los muebles os estorban. No. Esto tiene mucho que ver también de dónde venimos y qué es lo que estamos haciendo ahora y espero que hagamos en el futuro. Pero hay una cosa muy interesante, que es un momento muy delicado, que es el momento en el que la obra termina y ya no pertenece al constructor, y la obra ya y tampoco todavía pertenece al cliente, porque legalmente hay un momento en el que la obra pertenece al constructor y hay un momento en el que pertenece al cliente. Ese momento intermedio, en el que no pertenece a nadie, en realidad son estas 48 horas, es un momento irrepetible, que nunca más se va a repetir. Y ese es el momento en el que fotografiamos, porque es un momento que nunca más va a ser. Esto no significa que una casa habitada fotografiada no sea interesante, o no. Por ejemplo, volviendo a Sejima fotografía muchas veces sus espacios vividos y me flipa verlos. Pero a nosotros nos interesa ese momento que es una fina línea entre ya no es del constructor, no es del cliente. Shinohara, que tal vez es un arquitecto
que admiramos muchísimo, él nunca fotografiaba tampoco con muebles. Y él decía que el objeto arquitectónico tenía que ser autónomo y tenía que ser una obra artística autónoma, independiente de la cotidianidad. Y esta idea, que es pues, obviamente la obra de Shinohara es más grandilocuente que nuestra idea de fotografiar en este momento intermedio, es muy interesante porque también capta ese momento, ese raro momento que nunca más se va a repetir. Y por otro lado, cuando has mencionado a Koderk, el problema de Koderk es que él amueblaba sus planos porque no se puede amueblar de otra manera. Esas casas solo se pueden amueblar de la manera en la que Koderk dibujaba. Entonces, nosotros hace tiempo empezamos haciendo mucho interiorismo, porque no había trabajo y como estudio empezamos haciendo interiorismo. Y como queríamos controlar cómo se iba a habitar ese espacio, hacíamos muchos muebles integrados. Eso en un momento dado nos dejó de interesar cuando empezamos a hacer estructuras, porque creíamos que la estructura, lo mismo que explicaba en la balsa, la estructura estaba por encima de cómo amueblar ese espacio. Y además hay otro tema, que es que muchas veces los muebles, que es una condición muy interesante de los muebles, pueden cambiar un espacio, pueden cambiar cómo lees tú un espacio, y esto no lo controlamos. Y estos muebles pueden cambiar, a los 10 años puede cambiar, puede venir otro propietario y cambiarlo, el mismo propietario puede cambiarlo 10 veces a lo largo de su vida, y entonces, es esto que no controlamos y que no lo hemos pensado, quiero decir, no hay ninguna necesidad de fotografiarlo, no tiene ningún valor, porque no es algo que hayamos controlado ni aportado nosotros. Y los espacios que estamos haciendo ahora son, o intentan ser, lo máximo genéricos posibles para que eso pueda estar amueblado por personas muy diferentes, en momentos muy diferentes, y que se adapten. Creo firmemente que ciertos muebles pueden cambiar la percepción no es que esté denostando la importancia del mobiliario, al revés, creo que el mobiliario puede cambiar la percepción de un espacio, con lo cual, si es algo que nosotros no hemos proyectado, no tiene ningún interés en fotografiarse de esa manera. Y además creo que, o sea, la parte más poética, por decirlo de alguna manera, es que es ese momento tan delicado entre un momento y otro que nunca más se va a repetir, y creemos que es interesante fotografiarlo por eso, en ese momento. Bueno, ya hemos tocado muchos temas, pero bueno, en alguna ocasión tenéis que hacer ventanas, ¿no? Y esto es el edificio este que hagan un FAT, a pesar de lo cual es bueno, en el cual tenéis unos balcones que una vivienda se la compró Eva, mi mujer, y ella dice que la visión de la calle y de las calles y de los árboles y de las casas vecinas desde estos balcones es fantástica, ¿no? Es verdad que tenéis una limitación, que tenemos todos, la idea de que la abertura sea con un cristal único. El partirlo por en medio a todos nos incomoda. Pero es evidente que para abrir la ventana es un problema, porque barre media sala de estar, ¿no? De todas maneras, como es un tema que yo veo que sí, que es verdad, que hacer una carpintería, si es balcón, aún, porque si es ventana partida por en medio, es un tema muy difícil. Entonces hay un edificio, un proyecto que estáis haciendo, masivo de viviendas, que tiene un entorno desagradable y que vosotros hacéis que las fachadas exteriores solamente hayan baños y accesos y escaleras, y la fachada interior, que es un desfiladero entre las dos casas, entre los dos bloques, ¿no?
allí dan los salones, las terrazas, etcétera, ¿no? Y aquí evidentemente tenéis que hacer ventanas. Y entonces digo, bueno, claro, todas las ventanas son cuadradas. Y bueno, esto me recuerda a un artículo que me pareció muy interesante en un momento de la polémica en torno a la arquitectura postmoderna y Aldo Rossi. Decían, claro, es que Aldo Rossi es lo más opuesto a Venturi y tal. Y un tío escribió un artículo y dijo, bueno, será escribiendo, porque los dos hacen ventanas cuadradas con una cruz de madera en medio. Y ponía unos ejemplos y eran clavadas, ¿no? Entonces, bueno, vale, con ventanas cuadradas más o menos os salís, ¿no? O sea... A ver, el primer caso, que es el caso de las viviendas en Poblenou. En Poblenou estamos en el casco antiguo, con lo cual hay una normativa que es férrea, en la que no puedes hacer absolutamente nada, y la fachada casi que en proporciones te la dibuja. En el estudio tenemos una cosa que es que tú me dices siempre, cuanto más constreñidos estáis, mejor. ¿Cuánto más? Constreñidos estáis, cuanto más contingencias, cuanto más trabas os ponen, la normativa, que os obligan a hacer una cubierta dosada, ¿verdad? Mejor lo hacéis. Yo no... bueno, ahora lo hablaré. Bueno, digo, sí, creo que cuando tenéis limitaciones, sois mejores. O sea, por ejemplo, hacer cubierta inclinada os jode. Pero en Portugal, en vuestras obras de Portugal, es obligación y los edificios son cojonudos. Y en Cadaqués es obligación y el edificio es cojonudo. O sea, y lo ponía como ejemplo, que es que en esa serie de tiendas que habéis hecho, yo creo que la más bella, que siempre salen sin ropa, son tiendas de ropa, pero no sale la ropa. Entonces, es la de Estocolmo, porque era un antiguo banco o lo que fuera, y habían unas columnas de mármol o de imitación de mármol, de dórico griego, y que no se podían tocar. Y entonces jugaron con esto hasta el extremo de que hay los accesos a los ascensores, que yo pensaba, no, que no son ascensores, son probadores, me equivoqué, ¿no? Que respetan un tipo de arquitectura, e incluso hay pintura imitando mármol, tenían unos artesanos cojonudos. Entonces yo creo que esto le ha hecho un favor, que esta tienda es de las que he visto la más bonita. Tengo una objeción, que es los techos, porque yo creo que en los techos tienen un especialista que no discuto, que consigue una iluminación cojonuda, pero yo creo que el techo es una quinta fachada, con una diferencia, que esta sí que no se puede alterar, ni con los probadores, ni con los muebles, ni con los colgadores, y esta no es muy bonita, no está compuesta, o sea, está en función de la luz que tiene que dar, ya lo entiendo, pero además de esto, creo que es una fachada relevante, muy relevante, y creo que aquí manda demasiado vuestro asesor lumínico. Se me acumulan los temas. A ver, yo en realidad quería hablar de la fachada, de la normativa en la fachada del edificio de Poblenou. Ahora enlaza con esto. Al final, la arquitectura, todos los que estamos aquí, o el diseño, trabajas con limitaciones. Trabajas con limitaciones. Y tanto. Y estas limitaciones son muchas, menos, pero siempre hay limitaciones. Una puede ser la normativa, otra puede ser la economía, otra puede ser los caprichos del cliente. Y lo que intentamos en el estudio, siempre como hay el típico diseñador o arquitecto que dice, no, porque yo cojo las limitaciones, las hago mías, y entonces, esto me parece una chorrada a mí. O sea, yo lo que creo es que
lo que tienes que hacer es intentar que no se noten esas limitaciones. O sea, tú trabajar sobre ellas, intentar que no se noten. Y es lo que intentamos. Por ejemplo, en el edificio de Poblenou hay una normativa férrea del ritmo del ritmo de las ventanas, la proporción que tienen que tener las ventanas, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que intentamos es hacer una fachada que exprese otras cosas a través de la escalera, a través del hueco de escalera, que la normativa no se podía meter ahí. Entonces, intentar conseguir una expresión a través de donde podemos hacerlo, o encontrar el resquicio donde podemos, de manera que lo otro no se note. O sea, no queremos hacernos fuertes en la limitación. Igual aquí, en esta tienda, o sea, lo que intentamos al final, teníamos una preexistencia que a ti te gusta, pero a nosotros nos medio horrorizaba, porque en el fondo estas columnas eran de un banco, pero son de yeso. O sea, ¿Eran qué? Son de yeso, no son de mármol. Las originales pero son de yeso. estaban pintadas de cojones, Sí, y el grego. pero el tema está en que era el banco donde se acuñó el síndrome de Estocolmo. Y entonces, como en Estocolmo no tienen ¿Tú crees en la sinceridad? ¿En qué plano? O sea, Todo el edificio, No. todo el edificio del Sigram de tu maestro Sí. es de estructura hierro recubierta de bronce. Sí. O sea que sinceridad ni broma. De hecho, está bien que digas esto, Óscar, porque el proyecto, al final, nosotros como teníamos que abrazar esta estructura y teníamos que incorporarla en el que no tenía ningún interés, pero está protegida en Estocolmo, porque es donde se acuñó el síndrome de Estocolmo, porque hubo un robo en ese banco, y como fue una cosa histórica, ese local está protegido por eso, y no podíamos tocar esas columnas. Lo que hicimos fue incorporarlas, pintar todo con un estuco marmóreo, de manera que se quedaran integradas en el proyecto, y la única aportación que hicimos fue precisamente hacer una columnata que siguiera el mismo ritmo de las otras columnas, pero hechas de mármol real. En lugar de yeso pintado de mármol, las hicimos de mármol real. Y o sea, quiero decir, lo sincero, ¿no? O sea, las únicas columnas que no aguantan nada están hechas en mármol real. Y las que no aguantan, y las que aguantan están recubiertas de yeso. Pero yo te felicito por Sí. esto. Bueno, Te felicito, claro. Hay unas que aguantan, que resulta que son de yeso, y las que no aguantan son de mármol. Fantástico. Y el desfiladero, el proyecto de Albania, el masivo de ladrillo, estamos obligados a hacer viviendas muy económicas. Y allí lo bueno que hay todavía es que la mano de obra es muy barata. Y una manera de poder hacerlo era sistematizando los huecos y trabajando el ladrillo, porque la mano de obra, aquí un edificio así de ladrillo sería completamente imposible. Allí todavía, como la mano de obra es muy barata, se podía hacer. El ladrillo es un material nobilísimo. Nobilísimo. ¿Eh? Y aquí no hemos tenido oportunidad nunca de trabajar en ladrillo porque es impagable hoy en día. Y allí podíamos, precisamente por esto, todavía no está construido, o sea, esperemos que se construya, podíamos trabajar en ladrillo porque todavía la mano de obra es muy barata, con lo cual se puede plantear un edificio así. Y sistematizamos todos los huecos de manera que todos parecen cuadrados, pero hay muchos que no son cuadrados, porque hay muchos que son los que son acceso a las terrazas. Las terrazas tienen la misma proporción, pero el antepecho tiene la misma medida que las ventanas, con lo cual el aspecto que te da cuando tú lo ves desde abajo es que todas las ventanas tienen el mismo tamaño, cuando en realidad no lo tienen. Y una vez más intentar hacer que todas las limitaciones no lo sean y desaparezcan. Pero bueno, que todas las ventanas sean iguales no es ni una ventaja ni un inconveniente. No. A Gaudí no le parecía una No. ventaja. Bueno, pues es como hemos alargado mucho. Acabamos solamente hablando de una cosa que nos une, que es trabajar en cosas que no son directamente arquitectura, ¿no? En mi caso ya lo sabéis, que soy un disperso total y tengo una incapacidad de especialización, y en el caso de Igor hay esta colaboración de años con Gabriela, que es un talentazo de artista, que hacen moda. Y Igor tiene
una intervención importante. Y hacen una obra muy interesante. Carísima, porque es de materiales nobilísimos, que les gusta a los japoneses, pero muy interesante. A mí las fotos me gustan menos, porque hay estas fotos hieráticas, que el modelo tiene que estar seria y con los brazos caídos. Pero son estas cosas que se autolimitan. Sí. Porque el fotógrafo es amigo nuestro de grandísimo talento y que para otros clientes hace gente danzando y tal, ¿no? Entonces, bueno, este asunto de que un arquitecto pueda trabajar diseñando cosas de tela, pues me parece que es una cosa que ha pasado en los grandes arquitectos de la historia y que es bueno que pase, ¿no? Es una cosa... Y que además a los que lo hacemos nos distrae, nos divierte, ¿no? Y yo cuando... Ya sabéis que cuando Oriol Bohigas insiste que la Sagrada Familia es una bona de Pascua, no quiero entrar en el tema de la Sagrada Familia porque nos llevaría una hora más, pero yo digo, ojo, grandes artistas diseñaron pasteles, pero Leonardo, para los Medici, ¿no? O sea que hay artes menores que puede hacer un grandísimo talentazo. Y bueno, espero que yo ya he dicho, las discrepancias, yo ya se lo enfoqué a Igor, que estas cosas las discutimos cenando en el Belvedere, ¿no? O sea que yo espero que se perviertan un poco, me gustaría. El talento que tienen abriesen un poco, o sea, este esencialismo, él dice, no hacemos minimalismo, hacemos esencialismo, ir a la esencia es la cubierta de la estructura, es poca cosa. En relación a las últimas imágenes que has puesto y en relación a las primeras imágenes que yo he puesto, creo que también es interesante entender lo que significa trabajar en equipo. Al principio trabajabais juntos y llegar a un lenguaje común es mucho más fácil si limpias de todas las capas para llegar a lo que meramente es esencial, porque ambos estaréis de acuerdo, porque es lo meramente esencial. Y por lo tanto el imaginario común por embudo llega al mismo sitio. Si nosotros siendo 4 socios, pongo mis maneras, Aitor pone sus maneras, Jonathan sus maneras y Jordi sus maneras, al final eso sale un pastel. Es una manera. Sí, en el caso de Gabriela, cuando diseñamos juntos, discutimos muchísimo y siempre la manera de llegar a la prenda que creemos adecuada puede ser más seca, siempre decimos seca, puede ser más seca, puede ser más seca. Intentamos hacer la prenda que pueda ser más seca posible, porque cuanto más seca sea, los dos más de acuerdo estaremos, y no hay un pliegue. Es decir, si algo va al bies o no, pues es una discusión de un fin de semana entero, porque dependerá de cómo se adapta eso al cuerpo, y al final dependerá de decisiones que van mucho más a lo profundo de la prenda que no a deseos míos propios o deseos de Gabriela. Y en el estudio pasa exactamente igual. Bueno, pero esto, vamos a ver, tiene mucha relación con el arte japonés, por ejemplo, ¿no? O sea, el diseño japonés, por ejemplo. Pero, a ver, tú eres esencialista y a mí me gustaría ser maximalista. O sea, a mí me impresiona, porque yo creo que quizás es el mejor arquitecto de la historia, la actitud de Gaudí, ¿no? Que Gaudí llega al techo y dices, bueno, aquí hago la cubierta plana. No, vamos a poner unos lavaderos, ¿vale? ¿Y cómo los cubro? Me invento una estructura vista de ladrillo, de arcos parabólicos,
que me va a dar una cubierta ondulada para poner los lavaderos, ¿eh? Y entonces me da una cubierta ondulada que la escalonaré y claro, esta cubierta tengo que llegar. Claro, tengo que hacer 3 escaleras, ¿vale? Pues la salida de las escaleras será una especie de monstruo que me permitirá hacer 3 volúmenes importantes que combinaré con las chimeneas, que las haré que giren con una geometría. A mí esto me deslumbra. Imagina Gaudí con socios. ¿Eh? Imagina Gaudí con socios discutiendo este monstruo. ¿Cómo tiene que ser el monstruo que da acceso a la cubierta? Sería imposible, ¿no? Me imagino a Gaudí como... Imagina a Gaudí con socios. Ah, con socios. Bueno, discutiendo... Pujol, que estaba tan loco como él o más, claro. Es verdad. Me lo imagino con Pujol. No, tiene razón. Con socios. Mira, yo creo que la única vez que con Luis Clotet no nos pusimos de acuerdo, al principio del principio, que hicimos Honor, que ganamos el Primafa antes de acabar la carrera. En el sótano había una sala escalonada y tal para escuchar música, porque en aquel momento vender alta fidelidad era un lujo, ¿no? Unos sofás allá, unos buenos sillones. Y dijimos, bueno, hay que recubrirlo de tela por temas acústicos y tal, irá muy bien. Y había un naranja violento. Yo dije, hagamos al naranja violento. Y Luis dijo, no, se cansará. Yo digo, bueno, pues que la gente va una vez, ya media hora y después se va, o sea que no tiene tiempo de cansarse. Bueno, pero hay un rojo, no, un Burdeos más discreto. Y es la única vez que ganó él y que yo creo que se equivocó. Porque yo creo que para un espacio visitable, pues que sea extravagante no pasa nada. Estás media hora y bueno, era un rojo, era un naranja muy bonito, ¿eh? No era nada. Butano. Sí. Bueno, pues nos hemos alargado mucho y que quede claro mi admiración por este tema. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, la verdad es que lo pasaron súper bien. Ya me lo imaginaba que lo pasaríamos súper bien, ¿no? Y además habéis hecho una batalla bastante divertida, que yo pensaba, haciendo broma, la charla de hoy se podía llamar Complejidad y Contradicción en la Arquitectura directamente. Estoy diciendo que a ti te jodería, pero es un poco esto, ¿no? Bueno, también está muy bien. Quería hacer una broma también, porque hoy es miércoles de ceniza, ¿no? Y me ha hecho mucha gracia esta cosa de que justamente esta cosa de miércoles de ceniza, que se acaba la cuaresma, hay que empezar la cuaresma, pues se acaba el carnaval. Entonces habéis hecho como esta especie, como cosa de entre la sardina, entre los dos, que ha sido muy bonito, ¿no? Esta cosa, y ahora empezamos la cuaresma, ¿no? Y nada, que muchas gracias a tus dos, la verdad ha sido un placer. Y gracias por el esfuerzo que habéis hecho los dos en forzar el diálogo y forzar vuestras contradicciones entre ambos y el rollo del esencialismo y el maximalismo ha sido muy prometedor. Muchísimas gracias. Y ahora, las próximas sesiones, la próxima conversa desenfadada será el 4 de marzo. Pero no será aquí, será en el CUB, en el Design Hub, en el Parque de los Compromisos. Sí, y además no será internacional, será entre Josep Ferrando y Jaume Mayol de TEDA. No, haremos más aquí, ¿eh? Y lo que también os interesa, el día 3 de marzo pasamos la película Miralles de Maria Mauti en el también auditorio del Hub, con un pequeño coloquio anterior entre Carles Muro, María Robert, la propia María Mauti, Joan Roig y seguramente Benedetta Tallabue. ¿Vale? Estas son las próximas actividades
públicas y gratuitas para los fans d'Arquinfant. Moltíssimes gràcies a tothom, la veritat és que avui ha sigut un dia excepcional. Jo l'esperava ansiosament, Òscar, perquè és el primer dia que comptava amb tu, diguem-no, y Ligor había tenido más contacto con tus colegas, ¿no? Porque además, no sé si lo recuerdas, pero yo estaba en la comisión de arquitectura cuando pasó el edificio de calle Viacuna, y que os puteamos un poco, pero en cambio el edificio fue una maravilla, y hubo... Podría haber sido mejor. Sí, pero parece mejor por el tema de las que lo has dicho muy bien, toda la normativa y tal, ¿no? Pero bueno, al final está bien, las cosas están bien y muchas felicidades. Y ya está. Y, es que volví a